Jesús, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jesús. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 3. Ahorita mi hermana Victoria decía algo que no quiero dejarlo pasar, acerca del testimonio de las mujeres. No lo quiero dejar pasar. A nosotros las mujeres, también, hermanas de la congregación, sigamos pidiéndole al Señor que nos ayude a que nosotras también podamos ser esa humildad, y que pase lo que pase, tenemos que seguir, las que tenemos esposos, hijos, pidiéndole al Señor que nosotras podamos ser ese ejemplo para que nuestros esposos, si es la voluntad del Señor, lleguen a donde el Señor, porque el Señor es fiel, el Señor Jesús es hermoso, el Señor Jesús cada día, pastor, nos levanta, nos da vida, y con esa vida que nos da, nos regala esa misericordia que son nuevas cada mañana, pastor. Y sé que el Señor va a hacer según la voluntad con cada uno de los hombres que están aquí, que se levanten, que tengamos fuerza cada uno de nosotros, y que no permitamos que el nombre de nuestro único Dios que hay sea blasfemado. Por nada, tenemos que tener, así pase lo que pase, tenemos que saber que nuestra eternidad y nuestro Dios es para siempre y permanecerá, pastor. Mi hermana hablaba sobre qué bonito el testimonio para que los que no creen vengan a la palabra. Nos compartía ahora mi hermana Victoria. Y no quiero dejar pasar ese pasaje. Y quiero citar esto que está en la palabra de Dios, primera carta de Pedro en el capítulo 3. Dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Estad sujetas a vuestros maridos. Qué interesante eso. Muy, muy interesante. Sobre todo en estos tiempos, en estas épocas de tanta apostasía. Mucha apostasía. Pero muchísima apostasía. Y quiero hacer referencia importante a este pasaje. ¿Qué es esto de estar sujetas a sus maridos? Y dice aquí algo muy importante, o algo igualmente importante. No quiero hacer o poner más importante de la palabra de Dios algo que lo otro. O sea, todo tiene una importancia en la enseñanza de la palabra de Dios. Y no soy yo para decir qué es más importante o qué no. Dice: para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Habrá una conducta en el Señor Jesús? ¿Será que hay una conducta en el Señor Jesucristo, en la palabra de Dios? ¿Hay una conducta de sujeción de la esposita con el esposo? ¿Habrá una conducta? ¿Será que la esposa puede determinar qué puede hacer como ella quiera, lo que le parece, como a ella le gusta o como no le gusta? Porque en ocasiones vienen los problemas no cuando les gusta algo, sino cuando no me gusta algo. O sea, y se trata de no me gusta, no estoy hablando de no es bíblico, sencillamente no me gusta. No me gusta. Entonces vienen muchos problemas, muchas situaciones. Ahora le pedía yo al Señor Jesucristo que me abriera espacios y tiempos para hablar sobre esta partecita un poquito. Me diera un espacio para hablar. Y me lo concedió el Señor. Y me lo concedió porque mi hermana abrió el tema y abrió el pasaje. Y quiero abrirlo porque mi hermana lo tocó y quiero tocar el pasaje. Para que sean ganados sin la palabra por la conducta de las esposas. Vea qué importante, cuán importante viene a ser la conducta de las esposas. La conducta de las esposas. De igual manera, viene a ser tan importante la mala conducta de las esposas. La mala conducta. ¿Cuál es la buena conducta de la esposa? ¿Cuál es la mala conducta de la esposa? Vea cómo en este pasaje dice la palabra de Dios. Y ahora quiero citarles este otro pasaje que está en
en el libro de Proverbios, en el capítulo 14. ¿Cuántos problemas se suscitan en las casas por malas conductas? Problemas que no deberían de ser. Y problemas que se originan sencillamente por corazones llenos de sentimientos vanos. No de razonar en la palabra de Dios, no de discernir en la palabra de Dios, más simplemente por sentimientos, por que se dejan llevar por, ¿cómo dice la palabra? Hoy estaba meditando en una parte de la palabra que dice, creo que lo teníamos hoy en consideración, pastor, hoy el pasaje sobre los sensuales, ¿no? Los sensuales. Dice que los sensuales que no tienen el espíritu. ¿Quiénes son los sensuales que no tienen el espíritu? Personas que basan su comportamiento, y especialmente su comportamiento, entre comillas, bíblico. Judas 1:19. Judas 1:19. ¿Qué dice Judas 1:19, pastor? Les decía, especialmente personas que basan su comportamiento en... ¿cómo dice el pasaje, pastor? El 18 dice los que os decían, los apóstoles. Los apóstoles, sí. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen el espíritu. Sensuales que no tienen el espíritu. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esto de los sensuales tiene que ver mucho como con el que yo qué creo, qué pienso. Ojo a esto, cómo me siento, porque es que hemos hablado en algunos momentos de cómo la apostasía en muchas ocasiones viene porque es que yo creo, yo pienso, a mí me parece. Y ahora viene esta parte que es bien curiosa. ¿Cómo me siento? ¿Qué sensaciones tengo? Este pasaje habla de los sensuales, habla de personas que basan su comportamiento bíblico en lo que sienten, en cómo se sienten. En si un día se sienten bien, pues vamos y estamos dentro de la congregación. Pero si otro día me siento mal, entonces pues hoy no me parece, hoy no me siento bien, hoy no me parece, hoy no estoy de acuerdo, hoy me levanté con un sentimiento contrario. No tiene nada que ver con la palabra de Dios, esto de los sentimientos. De hecho, cuando la palabra de Dios habla de los sentimientos, dice la palabra de Dios que el corazón del ser humano, ¿cómo es? A ver, ¿quién me quiere aportar? ¿Cómo es el corazón del ser humano? ¿Cómo es? ¿Cómo es el corazón del ser humano? Pastorio. ¿Cómo, mi hermana? ¿Cómo es? Engañoso y perverso. Engañoso, más que todas las cosas, dice, y perverso, ¿cierto? Un corazón engañoso y perverso, un corazón engañoso. O sea que yo voy con el sentimiento y le creo a mi corazón, y el corazón, dice la palabra de Dios, es engañoso. Y yo creo que ando en la palabra de Dios, pero le estoy creyendo a mi corazón, le estoy creyendo a mis sentidos, a mis sensaciones, como dice la palabra de Dios, a los sensuales, los sentimientos, a las apariencias, a cómo se ve todo, a cómo me siento yo dentro de, o sea, cómo estoy yo. O sea, viene tal egoísmo en el ser humano, está el egoísmo y el ego, aparte de todo, también del ser humano, de verme cómo me siento yo. A ver, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me va a sentir hoy? A ver, hoy, ¿cómo me van a hacer sentir? Voy a ver si en mi congregación hoy me van a hacer sentir bien. Si me hacen sentir bien, pues voy a continuar. Me van a hacer sentir bien, entonces yo sigo porque me están haciendo sentir bien. Porque me están dando gusto dentro de la congregación. Entonces también es importante entender que algunos andan buscando dentro de las congregaciones cómo se les da gusto. Yo voy a la congregación para que la congregación me dé gusto a mí. El centro de la congregación soy yo. Miren cuánto egoísmo y cuánta egolatría hay en muchas ocasiones en los seres humanos, que pensamos que el centro de la congregación somos nosotros y que las cosas en la congregación tienen que girar en torno a nosotros. O sea, la congregación tiene que girar en torno a mí. Si la congregación no me hace sentir bien, entonces pues, yo no continúo, yo rechazo al Señor. Vea cuán fuerte es la fe, cuán fuerte es la relación que tengo yo con el Señor Jesús.
que un mal momento, una mala sensación, un mal sentimiento me va a apartar del Señor Jesucristo. En eso está basado nuestra fe y nuestra relación con el Señor Jesús. Allí está basado en cómo me siento yo, en si tuve un mal momento con uno o con otro hermano, y si lo tuve, entonces mi relación depende de mi relación con el Señor Todopoderoso, que tiene misericordia de mí todos los días, a toda hora, que hace que yo respire, que hace que yo me levante, que hace que yo hable, que hace que yo coma, que yo tenga techo, que por nada me es dado porque yo soy, me lo merezco. No, nada recibo porque me lo merezco. Todo viene y es una misericordia del Señor. Todo en absoluto es una misericordia del Señor. Y mi relación con el Señor depende solamente de cómo me siento yo bien, o si me enojo, o si no estoy bien en alguna relación con un hermano o con el otro. Bueno, vea, les decía, mi relación con el Señor Jesucristo no puede depender. No puede. De hecho, si allí está mi dependencia, pues no hay ninguna relación con el Señor Jesucristo. No la hay. No tengo ninguna relación. No dependo del Señor Jesucristo. En algún momento los discípulos se le acercaron al Señor Jesucristo y le dijeron, los discípulos están molestos, están enojados, porque, bueno, lo que usted dijo, Señor, les molestó, les ha causado molestia y ellos pues están molestos, no les gusta. No gusta, pues a ver, no, pues es que, ¿quién dijo que me tiene que gustar? Pero ¿en dónde en la palabra de Dios aparece que todo lo que yo lea de la palabra de Dios tiene que gustarme? O sea, ¿en dónde aparece eso? Si en efecto la palabra de Dios me está mostrando en muchas ocasiones cuán mal estoy haciendo yo las cosas. La ley, dice la palabra de Dios, que una de las funciones de la ley es mostrarme que soy un pecador. Y a nosotros no nos gusta que nos muestre nadie, que a quién me va a mostrar que soy un pecador. No me gusta que me muestren que soy un pecador, no me gusta. Me gusta que me digan que soy una persona que todo lo hago bien. Todo lo hago bien. A todo nuestro ego quiere que todo lo que nosotros hagamos, las personas nos lo aplaudan y nos digan que es perfecto y que está bien y que todo está bien. No nos gusta. Y por eso en muchas ocasiones no nos acercamos a la palabra de Dios. Porque no nos gusta que la palabra de Dios me diga que yo soy un pecador y que estoy pecando y que tengo que cambiar y que mi vida tiene que ser transformada y que tengo que nacer de nuevo. Entonces no me gusta, entonces no me acerco a la palabra de Dios. Vuelvo a primera carta de Pedro, mire. Primera carta de Pedro. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Y les decía y les hablaba, ¿cuál es la conducta? ¿Cuál debe ser la conducta? Y también les decía que miremos este pasaje que está en Proverbios, en el capítulo 14. Mire, Proverbios capítulo 14. ¿Qué dice Proverbios capítulo 14? Dice, la mujer sabia edifica su casa. Ahora, hay un trabajo inmensamente grande, pero inmensamente grande. Es gigante el trabajo, porque es que la familia es, el Señor puso un varón, una mujer, porque la familia la constituyó el Señor. Es de suma importancia. La creó el Señor creó una familia. Y hoy en día vienen muchos ataques a la familia, muchos ataques. Por muchos lados vienen ataques a la familia, que agrupaciones de lesbianas, agrupaciones de homosexuales, que de perversidades por todos lados. Y ahora, para acabar de sumarle, pues tenemos también agrupaciones feministas y otro resto de cosas. No sé qué más irá a venir dentro de todos estos movimientos. Van a venir muchas cosas. ¿Por qué están viniendo? Porque el Señor dijo que iba a haber apostasía. El Señor dijo que iba a haber un gran engaño. Vuelvo a la primera de Pedro capítulo 3, dice, para que los maridos sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La conducta de sus esposas. Hemos pensado en la conducta, las espositas han pensado en la conducta
hemos pensado hoy en día cuál es la conducta, cuál debe ser mi conducta. Dice el versículo 1 del capítulo 14 de Proverbios, dice, la mujer sabia edifica su casa. Pero opuesto a esto ocurre otra cosa. Dice, mas la necia con sus manos la derriba. La necia con sus manos la derriba. Qué interesante esto, ¿no? Mas la necia con sus manos la derriba. Pero la sabia la edifica. O sea, tengo una sabia que edifica y tengo una necia que la derriba. ¿En dónde estamos? ¿En dónde está mi comportamiento? ¿Está mi comportamiento siendo guiado por la mujer sabia? Por la mujer sabia que da testimonio a su marido, como dice aquí la palabra de Dios, porque ella anhela que con su sabiduría en el Señor Jesucristo, su esposo llegue a los caminos del Señor Jesús. Dice aquí el versículo 2 de primera carta de Pedro, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuelvo y lo leo. Dice, las mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Es respetuosa y casta la conducta de la esposa? Bueno, hoy estoy leyendo pasajes de la palabra de Dios, pues que no nos gustan a muchos. A muchos no nos gustan. A muchos no les gusta que el pastor Luis, que a veces da unos mensajes muy suaves, pero a veces da otros mensajes de otro tipo, porque así nos mueve el Señor. No está en nosotros. No está en nosotros cómo nos movemos. Finalmente es el Señor el que nos guía por las necesidades que tenemos o por los ataques que también vienen a las congregaciones, a la iglesia del Señor. Y que hay que estar muy atento en esto. Hay que estar muy atento en esto. Les hablaba ahorita sobre estos movimientos que se empiezan a gestar, ¿no? Que empiezan a nacer y están por ahí y hacen daño a las familias, porque no son movimientos creados dentro de la palabra de Dios. No son creados dentro de la palabra de Dios. Y hay movimientos, les decía, y baso esto ahora en los movimientos feministas. Y quiero nombrar un movimiento o un grupo que se está creando. Y hago el llamado de atención. Hago este llamado y prendo esta alerta. Porque es que las cosas en muchas ocasiones no se hablan, no se prenden las alertas y entonces todo se deja fluir porque pues al predicador pues le da miedo, porque no quiere, porque por cuestiones sociales, porque prefiere agradar a malas personas, porque no quiere hablar, porque por la razón que sea, por la razón que sea. Hay muchas razones. Y pues hay un pasaje en la palabra de Dios que está en el libro de Isaías que a mí siempre me ha causado inquietud. Ese pasaje que dice que hay profetas o predicadores que son como perros que no ladran, ¿no, pastor? Perros flojos. No ladran. Aman el dormir. Aman el dormir. No ladran. A ver, un perro que no ladra. Un perro que no hace el llamado. Entonces, no sirve para nada. Un perro mudo. Perros mudos, dice la palabra de Dios, ¿no? Perros mudos. Un perro mudo. No sirve para nada. No sirve para nada. Isaías 56:10. Isaías 56:10. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Isaías 56:10. Perros mudos. No hablan. Quiero leerlo. Isaías capítulo 56. Versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Sus atalayas. ¿Qué es una atalaya? Pues una atalaya, ¿qué es una atalaya? A ver, ¿qué es una atalaya?
¿Qué me quiere decir que es una atalaya? A ver, uno de los hermanos que está por allí, a ver, ¿qué me dice que es un atalaya? Atalaya. ¿Qué es una atalaya? Vigilante. Uy, ¿quién es esa voz? ¿De quién es esa voz? David Jeremías. Jeremías. Así es, varón de Dios, así es. Vea, qué hermoso y qué ejemplo tan hermoso, aparte de todo. ¿Cuántos años tienes, Jeremías? 4. 4. No digas soy joven, dice el Señor, ¿no? Señor, es que soy joven. No digas soy joven. Vea, nosotros que ya llevamos cuántos años y muchas ocasiones ni un aporte hacemos dentro de la palabra de Dios o dentro de una enseñanza, que cuando lo deberíamos de hacer, porque el Señor dice que debiéndose ya maestros, y nos da miedo aportar un aporte, y viene un bebé de 4 años y dice, bueno, seamos vigilantes. Eso es ser una atalaya, vigilante. Ah, qué hermosa enseñanza. No sé, el que entendió, entendió. Qué hermoso eso. Vea qué hermoso. Dice, gracias papito, Señor Jesús te bendiga y se use, papá. El Señor te seas un varón de Dios, papá. Un varón que es una atalaya, pero de los verdaderos. Una atalaya de los verdaderos, de los que dan aviso. Dice aquí la palabra de Dios, sus atalayas son ciegos. A ver, estamos llenos de atalayas ciegos. A ver, ¿de qué sirve un atalaya ciego? A ver, un atalaya ciego. A ver, no sé. Fulanito, por favor, necesito que usted sea un atalaya hoy y lo voy a poner a vigilar y se me va a parar allá en esa esquina, pero resulta que, bueno, mi hermano, usted escogió al hermano que es ciego. ¿Cómo quedaría eso? A ver, ¿será que esa persona puede dar aviso? Dice la palabra de Dios que hay muchos atalayas que son ciegos. ¿Qué es una atalaya? ¿Puede dar un aviso un atalaya ciego? No, un atalaya ciego no da aviso. No da aviso de absolutamente nada. No da ningún aviso. No puede avisar, es ciego. A ver. Muchos que están allí puestos supuestamente para dar aviso, para mostrar dentro de la congregación que se debe seguir un camino recto, un camino bueno. Pero es que al que quiere mostrar el camino bueno, el camino recto, la palabra de Dios dice que los aborrecen. Dice, pero es que yo aborrezco al profeta porque solamente me habla cosas que son, no me habla lo bueno, no me da mensajes de éxito. No me da mensajes de éxito. No me da mensajes de empoderamientos. No me da mensajes de empoderamiento. Entonces, lo aborrezco. Lo aborrezco. Sus atalayas, dice la palabra de Dios, son ciegos. Todos ellos ignorantes. Aparte de ciegos, ignorantes. De hecho, de eso están llenos hoy las congregaciones, de atalayas ciegos e ignorantes. Todos ellos, ¿cómo dice la palabra de Dios? Perros mudos. Todos ellos, perros mudos. ¿Qué es un perro mudo? Vea, mire esta palabra que el Señor trae y nos muestra y nos dice que hay atalayas, ignorantes, ciegos y fuera de eso, perros mudos. Siendo el perro un animal que se considera dentro de la palabra de Dios como un animal inmundo. Siendo el perro un animal que la palabra de Dios dice que vuelve al vómito. O sea, aparte de todo, en su inmundicia lo compara el Señor con animales que vuelven a su inmundicia, al vómito. Él vuelve al vómito. ¿Por qué fulano vuelve a su vida perdida? Pues él está actuando en su naturaleza como un perro que vuelve a su vómito. Eso es básicamente lo que está pasando. Pero yo no entiendo por qué si él era salvo, hoy en día ya no es salvo y anda perdido, pero él era salvo y ahora no es salvo. Entonces, vienen ese tipo de conjeturas, de malas interpretaciones, malos entendimientos de la palabra de Dios. Y algunos piensan que era salvo, pero pues ya no es salvo y que ahora pues volvió al vómito, pero pues que él sí era salvo, ¿no?
Pues no, la palabra de Dios nunca dice tal cosa. Perros mudos, y yo no quiero que el Señor me diga que soy un perro mudo. No pueden ladrar. Mira esto, dice perro mudo, aparte de mudo, dice pues obviamente mudo. O sea, mudo quiere decir pues que no ladra, no puede ladrar. Perro mudo no puede ladrar. Soñoliento, o sea, fuera de eso anda perdiendo el tiempo. Soñoliento ahí, perdiendo su tiempo. Echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Dice acá, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Mi provecho, yo no estoy buscando mi provecho. Aquí no estamos buscando, y para la gloria del Señor Jesús. Solamente la gloria es de Él, y para Él, y por Él, y en Él, y todo es Él, no somos nosotros. O sea, la congregación no se trata de mí, la congregación no se trata de si yo me siento bien o no me siento bien. Al Señor no le interesa si usted se siente bien, téngalo en cuenta. Si en alguna parte le están diciendo que al Señor sí le interesa que usted se sienta bien, pues lo están engañando o la están engañando. Y se lo digo así literalmente, al Señor no le interesa si a usted le gusta, si usted se siente cómodo, confortable, si lo hacen sentir bien dentro de la congregación. Al Señor no le gusta, no le importa eso, en otras palabras, no le importa. En una ocasión les decía, vinieron, creo que eso está en Juan capítulo 6, ¿cierto, pastor? Que le preguntaron al Señor Jesucristo y le dijeron, tus discípulos se molestaron, Señor, y se fueron. Están molestos. Y dentro de la mala enseñanza de nuestros tiempos, pues seguramente que ahí estarían algunos pensando de que sí, no, pues toca mandarles a toda la comisión. Están esperando a ver si el Señor Jesucristo le dice a los discípulos en ese pasaje, bueno, sí, pues armen una comisión y vayan y pregúntenle allá y háblenles bonitos y traten de traerlo, porque hay que hablarles bonitos a los hermanos y traerlos y traten de convencerlos para que vengan acá. Pues no, esa no fue la respuesta del Señor Jesucristo, y esa no sigue no siendo la respuesta del Señor Jesucristo. Porque es que no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. El mensaje no se trata de mí. El mensaje no se trata si me agrada a mí. El mensaje se trata del Señor Jesús, de lo que a Él le agrada. Las cosas son santas porque Él las mandó. Así a mí no me guste, así a mí no me parezca. No, es que a mí no me parece. Es que a mí no me gusta. Pues sí, habrá muchas cosas que no me parecen. Especialmente no me van a parecer porque mi caminar pues está desviado. Obviamente, por eso no me parece. O sea, cuando a mí no me parece lo que el Señor manda, es porque mi caminar está desviado. Sencillamente es eso. No le demos tantas vueltas. A veces tratamos como de adornar las cosas. No, es que no, sí, pues hay que tener misericordia del hermano. Por favor, tengan un poquito de misericordia del hermano. No, lo que pasa es que el hermano anda perdido, el hermano anda desviado. Bueno, no, ya no sé si decirle hermano. El amigo, la persona anda desviada, anda perdida, y entonces pues no quiere andar en los caminos del Señor, el camino recto. El Señor dice, no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Eso está en el libro de Josué. No se desvíen, ni para allá ni para acá. No, o sea, no porque yo considere que me tiene que gustar, o que tiene que ser algo agradable a mis sentidos, que me tienen que hacer sentir bien. Entonces, mire, venid, dice, cada uno busca su propio provecho, anda uno por su lado. Mire, mis hermanos, les decía, yo no quiero ser un perro mudo. Entonces uno empieza a dar tiempo para que las cosas se solucionen, se arreglen, se mejoren, se corrijan. Pero en muchas ocasiones no mejoran, no se solucionan, no se corrigen, porque nosotros callamos. Y nosotros hemos tenido la experiencia aquí con los pastores de que en muchas ocasiones callamos muchas cosas, y las callamos por diferentes razones, entre ellas, no sé, de pronto un mal entendimiento de lo que significa la misericordia. Y repito, un mal entendimiento de lo que significa la misericordia, porque la misericordia tiene que ver con los hermanos que se están perdiendo, no con el que los está haciendo perder. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Entonces yo no quiero ser un perro mudo, y les quiero dar un aviso. Hoy les quiero dar un aviso.
Hoy quiero hacer una atalaya que da aviso. Hoy quiero aplicar esta parte que está aquí porque el Señor la ha puesto en nuestros corazones y quiero hablarla y quiero actuar en esto que está diciendo aquí el Señor para que el Señor no me considere a mí un Isaías capítulo 56, versículo 10. Para que el Señor no me tenga allí en esa consideración 10 y 11. Yo le pido al Señor que me ayude a no estar allí. A pesar de que de pronto algunos se molesten, se incomoden, se enojen, me aborrezcan, ya no me quieran hablar, pues bueno, pues estamos en este trabajo, ¿no? En este oficio de la palabra de Dios y es una de las consideraciones que el Señor dice que yo debo tener en cuenta, ¿no? O sea que, bueno, dice, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Entonces, pues, no lo sabemos todavía, pues sepámoslo, que sí vamos a predicar la palabra de Dios. Pero el hermano, la persona, el verdadero, el hermano, el de verdad, pues él va a considerar y va a decir en la palabra de Dios, sí, está bien. A pesar de que no me guste lo que está diciendo este predicador, pero sí es correcto o no es correcto. Y no quiero ser un perro mudo, por eso hoy les quiero dar un aviso. Hay un grupo de mujeres, y espero que ustedes las mujeres no estén metidas ahí. Y si están ahí, yo las invito en lo que el Señor me ha dado a mí y a los pastores que están conmigo, Pastor Germán, Pastor Mauricio. Yo las invito a que no sean partícipes, a que no participen de estos grupos que tienen origen en el feminismo, no en la palabra de Dios. No en la palabra de Dios. No tienen origen en la palabra de Dios. Tienen origen en un corazón que se quiere exaltar por encima del varón. De un corazón que no se quiere sujetar al varón. No se quiere sujetar al esposo. No se quiere sujetar a lo que el Señor estableció. No se quiere sujetar a lo que el Señor dijo, a lo que Él puso en sus ministerios, en lo que Él estableció. El Señor dio unas ordenanzas. Recuerde, la palabra de Dios habla, y lo que hemos estado leyendo últimamente, la palabra de Dios habla de mandamientos, estatutos, decretos, ¿de qué más, pastor? Ordenanzas. Y bueno, eso se tiene que cumplir, ¿no? Les decía, en muchas ocasiones lo he dicho, habrán algunas que no se pueden cumplir. Hay unas que no se pueden cumplir, otras que sí se pueden cumplir, unas no se pueden cumplir. Bueno, y en eso estamos, mire, en eso estamos. En eso estamos en ese entendimiento. El Señor ya nos está llevando por allí. Gloria al Señor Jesucristo. Él dice, vamos a ir aprendiendo, dice, y Moisés tiene quien lo predique en cada día de reposo. O sea, cuando dice Moisés tiene quien lo predique, eso está en Hechos capítulo 15. Dice, Moisés tiene quien lo predique en cada día de reposo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a ir aprendiendo. Que por la gracia del Señor y la misericordia, el Señor nos ha puesto en este camino para ir aprendiendo. Y lo que vamos a ir corrigiendo, lo que necesitamos corregir, pues lo vamos a ir corrigiendo. Bueno, en eso estamos. En eso estamos. Entonces les decía, hay grupos que se han levantado. Y aquí en los Emiratos, aquí en Dubái, se ha levantado un grupo. Y yo no sé si a ustedes, alguna de las hermanas, ha recibido estas invitaciones. Y yo las invito en esto que el Señor ha puesto en nosotros, a los pastores, que nos ha puesto aquí para dirigir esta pequeña Grey. Les hago la invitación a que no participen de esos grupos. Yo les hago la invitación a que no participen de ningún grupo, entre comillas, femenino, feminista, que se están gestando y que tienen propósitos errados dentro de las ordenanzas y de las enseñanzas de la palabra de Dios. Que tienen propósitos no buenos dentro de la palabra de Dios. Y hablo específicamente de un grupo aquí en Dubái que tiene como nombre Guerreras del Cambio. Guerreras del Cambio. Así se llama el grupo. Guerreras del Cambio. Y vuelvo y les digo, si alguien, algún hermano, algún amigo se quiere molestar, yo le invito a que consulte en la palabra de Dios si lo que yo estoy haciendo está correcto o no está correcto. Estos grupos no traen nada bueno, porque están por fuera de la palabra de Dios. Yo la invito a usted, mi amiga, si usted ha recibido una invitación de estos grupos, de este grupo específicamente que hoy estoy haciendo el llamado y que estoy actuando como atalaya en la palabra de Dios para decirle, no participe de estos grupos, yo le invito a que no lo haga directamente. Y de esta manera me evito habladurías
que alguien podía traer por fuera de lo que yo haya dicho, porque lo estoy diciendo en público y lo estoy diciendo para que todo el mundo lo escuche, para que todo el mundo lo oiga. Porque no tengo ningún problema con eso. Porque cuando yo estoy sentado aquí enfrente de la palabra de Dios, yo estoy aparado y soportado por el Señor y por su palabra. Y entonces en este momento, aquí en este momento, pues no soy el amigo que charlamos, que nos reímos. No, aquí estoy y tengo que dar cuentas al Señor de lo que yo voy a hablar, porque lo que voy a hablar lo hablo por la palabra de Dios. Y tengo que dar cuenta de eso. Y vuelvo y le repito, no sean partícipes de ese grupo. No sean partícipes de ese grupo que se ha empezado a gestar. No sea partícipe. No es correcto, no es bíblico. Está desviado. Está desviado. Y van a hacer que usted se desvíe. No participe, no sea partícipe de eso. No lo haga. Esa es una invitación que yo quería hacerles hoy. Y le pedí al Señor que me diera el espacio y el Señor me lo regaló. El Señor me ha regalado este espacio. Entonces, mire. Estaba leyéndoles el pasaje, bueno, quiero pasar ahorita a este pasaje que está en primera carta a Timoteo. Miren, mis hermanos, primera carta a Timoteo. ¿A alguien no le quedó claro o sí le quedó claro lo que yo estoy diciendo? ¿Alguien no entendió cómo se llama el grupo? Yo se lo repito. A mí me quedó claro el nombre y bueno, pero quiero hacerle una pregunta con referencia al que las mujeres se reúnan y estudien la palabra. Estudien pues la palabra y digamos la palabra dice que las mujeres que tienen más sabiduría, o sea que son ancianas, bueno algo así he leído, enseñan a las mujeres que son más jóvenes. Okay. Como usted dice, este grupo de mujeres que tienen un sentido de feminismo, o sea, que lo que quiero saber también es si este grupo que usted habla ha tomado enseñanzas bíblicas. Ya le respondo, mi hermano. ¿Sí? Ya le respondo, mi hermano. Otra pregunta que tiene Okay. es si está mal, o sea, si no está o si no es bíblico que las mujeres se reúnen para estudiar la palabra. Eso es todo, pastor. Gracias. Gracias, mi hermana. Disculpe. Muchas gracias. Mire, mi hermana. La palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio, dice, y del mandato del Señor. El mandato estaba escrito en la palabra de Dios cuando le daba esta orden a Moisés. Le decía, reúneme a los varones, mujeres y niños. Bueno, entonces, su merced acaba de tocar algo muy importante, un tema bastante importante, y es el tema a considerar. ¿Es bíblico o no es bíblico? Ese es el punto. El punto es si es bíblico o no es bíblico. ¿Qué es bíblico y qué no es bíblico? Su merced toca un pasaje de la palabra de Dios, una parte del pasaje de la palabra de Dios, mi hermana, que dice que las mujeres se enseñen. ¿Cómo fue que usted me citó? ¿Que las mujeres se enseñan a otras mujeres, dice? Sí, ¿cierto? Y ese es tal vez un pasaje... Ok, sí, correcto. Ese es un pasaje con el cual algunos se quieren amparar y soportar para hacer esto de los que yo les estoy hablando. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que enseñen a las mujeres, las mayores a las menores, ¿a qué? ¿Qué es lo que deben enseñar? ¿Qué dice? Pues, según lo que yo entiendo, ¿Qué dice la palabra de Dios? Esposas, hacer lo que tienen que hacer según la palabra. Léalo, mi hermana. Tito 2, 4, 5. Léalo, por favor. Deme un segundo. Tito, capítulo 2, versículos 4 y 5. Tito 2, versículos 4 y 5. ¿Qué dice allí, mi hermana? Dice, la palabra del Señor dice así, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué es lo que deben enseñar? Amar a sus maridos y a sus hijos. Ok. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Claro, el pasaje, mi hermana. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema, mi hermana? ¿O cuál es uno de los problemas? Uno de los problemas se crea cuando se manipula la palabra de Dios con propósitos que no son bíblicos.
¿Cómo puedo yo manipular la palabra de Dios con propósitos que no son bíblicos? Por ejemplo, si yo digo que las mujeres enseñen a las mujeres jóvenes y lo dejo allí. Si yo digo enseñen a las mujeres jóvenes, yo puedo armar allí toda una doctrina. ¿Que enseñen qué? Entonces de allí aparecen las pastoras, de allí aparecen los estudios bíblicos, de allí aparecen las profetas, de allí aparecen... ¿qué más aparece? Las apóstolas. Mire, todos esos movimientos, mi hermana, tiene origen ahí, en que se toma un pasaje de la palabra de Dios, se distorsiona el pasaje de la palabra de Dios, no se lee el contexto de la palabra de Dios y bueno, pues arman su propia doctrina. Entonces, que enseñen a las otras mujeres. Que las mujeres enseñen a otras mujeres. Entonces sí, pues, porque es que no le estamos enseñando a los hombres. Estamos enseñando a las mujeres a otras mujeres. Espera un momentito, porque eso no dice el pasaje. Eso no lo dice. Y de hecho no lo va a encontrar, nadie lo va a encontrar. Si alguno quiere que va a encontrar un pasaje que diga, las mujeres inicien un estudio bíblico y traigan a otras mujeres e inicien el estudio bíblico, eso no aparece por ningún lado, mi hermana. No aparece. No existe tal cosa. No existe, por lo menos en la palabra de Dios no existe. Existe en algunas doctrinas y en algunas teologías y en algunas congregaciones, sí, ellos pueden tener ese tipo de enseñanzas, ese tipo de malos entendimientos acerca de la palabra de Dios, pero en las Escrituras eso no existe. Eso no existe. Y allí es el origen de todo, en que yo quiero hacer algo que no está dentro de la palabra de Dios. Y siempre que yo quiera hacer algo que esté por fuera de la palabra de Dios, pues estoy haciendo algo totalmente errado, desviado. No es escritural, no es bíblico, no lo mandó el Señor. No lo mandó el Señor. El Señor que Él sí dijo, el Señor dijo que estableciera varones. Por eso, por ejemplo, hoy quise hacer el llamado a los varones, que en muchas ocasiones los varones pues no quieren enseñar, no quieren asumir su rol de varones y no quieren enseñar la palabra de Dios. Entonces todo empieza a desviarse. Por eso en el mismo Tito, allí en el mismo Tito, si leemos un poquito allí, un poquito atrás, allí en el mismo Tito que estamos leyendo, permítame un momentito. Sí. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. No dice establecieses mujeres. Eso no lo dice en la palabra de Dios. No dice establezcan mujeres. ¿Por qué no le preguntan al pastor donde se congregan estas mujeres, al pastor, al varón, al que sí puso el Señor allí, a ver si él va a avalar y va a amparar ese tipo de cosas que no son bíblicas? Porque nunca lo han preguntado, porque las mujeres en este tipo de cosas, en este tipo de desvíos de la palabra de Dios, hacen todo por fuera, inclusive de los mismos pastores. Y lo digo porque yo también hago parte de esta congregación como los pastores, y en muchas ocasiones nosotros a veces no nos enteramos de lo que los hermanos están haciendo. Y el Señor nos ha puesto a nosotros una responsabilidad, nos ha dado una responsabilidad a nosotros de velar por las almas. Velar por las almas. Dice, sujetaos a vuestros pastores, dice la palabra de Dios. ¿Sí dice eso o no dice eso? Buenas tardes, pastor. Mi hermana, Señor Jesús la bendiga. Le hablo de acá desde Colombia, Mi hermana. de Bogotá. Amén. Mira, yo sí quiero hacer una pregunta. Sí, señora. La verdad, yo desde aquí me conecto con mi familia, con mis hijos, Okay. todos los sábados a la prédica, pero la verdad en este momento estoy... Pues no entiendo por qué pues están arremetiendo así contra la mujer, o sea, no entiendo, pastor, la verdad, así sea bíblicamente, no entiendo qué es lo que está pasando. Yo creo que más de uno estamos en las mismas, porque nos estamos conectando a una prédica, a escuchar la palabra, pero la verdad no sé qué es lo que está pasando, se escucha más, es como, si usted me pregunta, la verdad se escucha más como rumor, como chisme, no sé qué es lo que está pasando, y yo creo que más de uno estamos confundidos con la prédica el día de hoy. Okay. Entonces, pues sí, pastor, quería, pues porque pues yo me conecto con mis hijos, con mi esposo, acá estamos todos en familia, y no entendemos la prédica el día de hoy, sinceramente. Okay, mi hermana. Vale. Gracias, mi hermana, gracias por su sinceridad. ¿Me puede decir, por favor, qué parte de la prédica no ha entendido? Claro, pastor, mire, lo que pasa es que usted está hablando, pastor, de grupos, en sí está atacando
en sí lo siento así, lo sentimos acá, a las mujeres que no se pueden reunir, que no. Yo por lo menos, yo digo, pastor, y lo hablo por mí, por mi hogar, mi mamá, a mí, nosotros con mi mamá nos reunimos, mi mamá nos enseña la palabra, mi mamá nos guía, y para mí ha sido un ejemplo de mujer intachable. Okay. Para mí mi mamá me nos ha enseñado la palabra de una manera que nosotros ni siquiera la conocíamos. Nos ha enseñado por medio de la Biblia, nos ha enseñado y el ejemplo de mujer que es. Entonces, pues no entiendo por qué van contra o sea, no, la verdad no, y más que en grupos o eso, pues de pronto nosotros no entendemos de qué están hablando y nos conectamos a eso, pastor, a escuchar la palabra, pero pues si tocan temas de pronto de grupos, de todo eso, pues queda uno como perdido. Ok, mi hermana, listo, muchas gracias, mi hermana, y nuevamente, muchas gracias por su sinceridad. ¿Con quién habló? Mi hermano Raúl. Andrea, mira, lo que pasa es que en ese grupo donde ustedes están, les voy a explicar, en ese grupo de las guerreras que ustedes están conectando, ¿sí? Donde conectan todas esas mujeres, o sea, eso bíblicamente, eso es lo que está explicando el pastor, eso bíblicamente, o sea, eso no es bíblico, ¿sí? Porque la ley nos dice que o sea, que el que debe liderar una congregación es un hombre, ¿sí? Como está escrito en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No lo tome así, ¿sí? O sea, la Sagrada Escritura dice que los ancianos de las congregaciones llenos del Espíritu son los que deben liderar una congregación, ¿sí? Entonces eso es lo que el pastor está explicando ahí bíblicamente, no es una... No es un ataque contra ¿qué es lo que pasa? ¿Y cuál es mi pregunta, Raúl? La pregunta mía es porque pues se refieren a grupos, a cosas que de pronto uno queda como perdido, de que el pastor claramente está diciendo acá en la congregación está pasando, pues la verdad son temas que de pronto tienen que tocar de pronto ustedes allá, porque pues uno se conecta desde muy lejos de pronto a escuchar en la palabra, ¿sí me entiende, Raúl? Pronto sí tiene de pronto ejemplos, pero entonces lo que yo le digo, queda uno como perdido en lo que lo que están comentando. Entonces pues uno se conecta desde tan lejos pues a escuchar la palabra, pero si comentan cosas de lo que está pasando allá o dentro de la congregación, pues no le veo el caso, porque pues mucha gente se conecta a eso, a escuchar la palabra. Buenos días. Pastor, me disculpa por hablar algo. Sigue, mi hermano, sigue, tranquilo. Disculpe, hermana Andrea, pero es que el tema en relación explícitamente nos radica en un solo punto. Esos temas son temas generales. Esos temas no solo pasan en Dubái, esos temas pasan en Colombia, en Argentina, en Chile, y es en el mundo entero. El progresismo está tan fuerte que inclusive a mí me aterra que esté en Dubái, más aún. Colombia no lo desconoce, yo también estoy en Colombia, vivo en Pereira, y aquí eso por donde usted quiera ver, existe el progresismo. Ahora, estas doctrinas de mujeres, yo preciso entender algo de lo que usted habla, y obviamente se refiere, digamos, a reunirse en familia, y eso está bien. Que mi señora madre, mi tía, mi esposa pues tenga algo de vida en el cual nos ha dado de su experiencia, nos ha alimentado en sus enseñanzas, eso está bien. En ningún momento nosotros estamos entendiendo que eso sea malo. A lo que se refiere el pastor y a lo que nos estamos, o lo que se está hablando el tema, es sobre aquellos grupos en donde se han alzado, y esto va en contra de la familia misma, o sea, en contra de papá, mamá e hijos. Esas cosas, inclusive lo podemos llamar que es una aberración, es una abominación para mi Señor Jesucristo. En la palabra está desde todo punto de vista. Ahora, si estamos hablando de los padres y de pronto reunirnos en familia, eso está bien. Y si estamos hablando de hablar de la palabra, eso está muy bien. El problema no radica allí.
estamos hablando en contexto de unos grupos que se están alzando y que sencillamente están destruyendo prácticamente la misma palabra, están contrariando al mismo Señor Jesucristo. Ese es el punto. Quería agregarle eso. Gracias, mi hermano. El Señor Jesús lo bendiga. Por aquí vi la mano levantada de mi hermana Victoria. ¿Qué nos quiere aportar, mi hermana? Pastor, y hola Andreita, ¿cómo estás? Mucho gusto. Pastor, bueno, un rato le iba a comentar algo, pero la prédica de hoy, el Señor, ¿qué está haciendo el Señor con nosotras las mujeres? Es enseñándonos que hay supuestas, como dice el pastor, que se reúnen, que están haciendo como alianzas, que es algo que está en contra de la palabra, ¿sí? Yo entiendo, en mi ignorancia, que está bien reunirse, y obviamente con la mamá, con nuestras hermanas, porque nosotros debemos de ser ese ejemplo, y si esa mamá que el Señor Jesús nos ha dado, por medio de ella nos está enseñando la palabra del Señor, y el Señor es el que abre nuestros oídos, el Señor es el que quita nuestra ceguera, está bien, porque en lo que yo entiendo, el pastor no está diciendo, no, es que no se pueden reunir las mujeres, no, el pastor lo que nos dice, el Señor Jesús, lo que nos dice por medio del pastor es que tengamos mucho cuidado, porque la serpiente, cuando estuvo, ella fue y le habló a Eva, la serpiente muy sutil fue y le habló a Eva, y Eva fue a la casa, o sea, a su hogar, a su esposo, y le dijo. Entonces, el Señor tiene mucha misericordia con nosotros, Andrea, porque nos está enseñando que tenemos que tener cuidado de todas aquellas sutilezas, aquellas cosas que pensamos que ay, no, es amor y que todo está bien. No, el pastor, o sea, no es obvio, el Señor lo que más quiere es que nosotros como familia, como esa familia que nos dio, a los que tienen una familia grande se pueden reunir, sus hijos, sus madres que todavía están vivas. Qué hermoso que el Señor Jesús regale eso, y eso está muy bien. El Señor no dice, no, es que no pueden estar reunidos, no. El Señor Jesús nos habla es que tengamos cuidado con esas alianzas que están haciendo afuera, diciendo y hablando de algo que el Señor no mandó. ¿Por qué también viene esto? Yo ayer, ahorita cuando el pastor habla, resulta que hay una pareja que yo estoy en este momento conociendo, y ayer yo sentí mucho en mi corazón, en mi pecho, no aguantó cuando ellos en este momento decidieron estar separados. Y el Señor se sienta y me dice que Dios le habló a él y le dijo que dejara a su mujer un tiempo para que ella aprendiera. Entonces yo le dije, no, o sea, usted nunca puede decir que Dios le dice al hombre en la casa, deje a su mujer sola para que ella aprenda. Y ella me contesta que el Señor le dijo a ella que lo tiene que dejar solo a él ahora por un tiempo, porque el Señor va a tratar con ese corazón. Y él le dice a ella, si usted me deja solo, esa palabra me parece muy dura. Dice, yo me sentiría desgraciado. Entonces yo decía, como una persona, si yo amo a mi Señor Jesús con todo mi corazón, y entonces uno se da cuenta, pastor, el daño que hacen estas doctrinas, ¿sí? O sea, de que se saca una porción de la palabra y queremos decir que Dios nos ha hablado a nosotros diciéndonos algo que es antibíblico. O sea, como el Señor, yo le voy a decir, no, pastor, es que imagine que el Señor Jesús me habló y me dijo que eso no mames, o sea, que yo me vaya y que lo... No, el Señor me dice de ejemplo, Ricky. Hoy en día, pastor, sé que estoy pasando por muchas cosas, por desobediencia. Y creo que de todos los que están aquí, soy la más pecadora, la más merecida de todo lo peor, porque he infringido, el Señor me mostró que he infringido, yo creo que todos los mandamientos de mi Señor, y que si no fuera por la misericordia de Él, no tendría esa esperanza, y me mostró esos pecados, y yo digo, Señor, cuánto he pecado contra ti y cuánta misericordia hay, porque intenté hacer el papel de un hombre, de dirigir una casa, cuando el Señor Jesús dice, el hombre es el que tiene que dirigir su hogar, el hombre es el que tiene que llevar eso,
con nosotras al lado como mujeres, ayudándole a nuestros hijos, ayudándole a nuestros esposos, siendo esa guía, o sea, lo que el Señor le dijo a Adán, te voy a dar una mujer para que pudiera. Entonces hoy en día se ve mucho eso, pastor, porque por estas cosas se están destruyendo hogares, se están destruyendo hogares, se están destruyendo familias. Nosotras como mujeres tenemos que ser ese ejemplo. Si nuestros hijos no se han casado, tienen que ver en ese ejemplo de nosotros de qué bueno es tener un hogar, qué bueno es que el Señor nos regale un esposo, es lo más maravilloso, y es una misericordia grande del Señor para cada una de nosotras. Nos ha permitido ser madres, y por la palabra sabemos que dice que al tener hijos tenemos esperanza y podemos ser salvas. Entonces, esto que está haciendo el Señor, porque no es el pastor Luis Alberto, esto que está diciendo el Señor Jesús con nosotros, tenemos que arrodillarnos y darle gracias al Señor, quebrantarnos, no solo de cuerpo, sino de alma, y darle gracias al Señor porque vienen días muy difíciles para nuestras hijas, para nuestros hijos. Y tenemos que estar fuertes y tenemos que decirle al Señor Jesús que nos dé esa fuerza y esa fortaleza para decirle a nuestros hijos, no, eso no es así. Y lo que yo le decía, estamos de pasadía, pastor. Todos estamos de pasadía. Y lo más grande, yo pensaba, yo decía, yo aquí no estoy porque sea usted hoy pastor, o ¿sabe por qué? Por la grandeza de ese Dios misericordioso que escogió a cada uno de ustedes para que en mí se viera la esperanza y la misericordia de ese Dios grande y eterno que vino y va a volver. Entonces tenemos que aceptar todas esas palabras con mucho amor y con mucha humildad. Aquí el Señor a todos nos ha amado, porque dice la palabra que no es Él le dio una esperanza a los varones, pero también con la esperanza juntamente de una salvación para nosotros las mujeres. Y Él nos ama a todas, pero hay perversidad, pastor. Hay mucha perversidad en este mundo. Y es eso, Andreita, te lo digo con todo amor. Soy una sierva inútil, no sé nada. Hice hasta quinto de primaria, pero lo único que sé es que tengo un Dios grande, justo, que vino y va a volver, y es el único que nos tiene aquí reunidos en este día para que su nombre no sea blasfemado y para que la gloria del Señor sea manifestada por cada uno de nosotros, y digamos que sí existe ese Dios, pastor. Y ese es el Señor Jesús. Amén, mi hermana. Amén, mi hermana. Gloria sea al Señor Jesucristo. Yo quiero darle la palabra en el orden en que estamos. Siga, mi hermana Panchita, ya que está ahí con la palabra. Siga, por favor. Pastor, puedo darle una palabra a mi niña, porque quiero decirle, no solamente a mi hija, sino a todos nosotros, lo que quiere decir el pastor es que aquí se está levantando como una congregación con nosotros, ¿verdad? Y una congregación no se puede ir, no pueden dirigir a una mujer. Eso fue lo que usted me dio a entender, ¿verdad, pastor? Sí, señora. Entonces quisiera regalarle a mi niña una palabra, porque de pronto ella está confundida. Así es. De que no está mal de que nosotras como familias, como mamá, nos reunamos con nuestros hijos a enseñar la palabra. Así es. Entonces quería, pastor, regalar una palabra pequeñita para... Siga, mi hermana. Tranquila, mi hermana. Siga, por favor. Dice la palabra en 2 de Timoteo, dice en 2 de Timoteo 1:5, digo nuestro Dios Cristo por medio de Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, le está hablando a Timoteo. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que le enseñó la palabra a Timoteo? Su abuela y su mamá, pero ellos lo estaban haciendo en familia. O sea, eso el pastor no está diciendo que esté mal. Así es. Está mal es que nosotros formemos una congregación como mujeres. Así es. ¿Sí me entienden? Entonces, eso le quería decir a mi niña, o sea, que nosotros, o sea, como mamás, que es nuestra responsabilidad hablar a nuestros hijos de la palabra, así como nosotros acá en la congregación, nuestro Señor Jesucristo los está usando a ustedes, pastor. Ustedes nos hablan conforme a la palabra. Amén. Y sé que esto que está pasando, pastor, Amén, no está mal,
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir es a la palabra. Así ¿Está es. bien esto o está mal? Correcto. Entonces, sí, se habló ya, o sea, si yo formo un grupo, se está formando como una congregación. ¿Sí? Así es. Que una congregación, pues, definitivamente pues, debe ser liderada por un hombre, por un varón. Así es. Un anciano de la iglesia, por un hombre temeroso de Dios. Amén. ¿No? Y no por la mujer del anciano. Correcto, mi Entonces, hermana. Correcto. Eso me gustaría que para mí, no solamente para ella, sino para todos nosotros, pastor. Así es. Acá, ¿quién le enseñó a Timoteo? La abuela le enseñó a la mamá y la mamá a su hijo. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, pastor. Disculpe que... Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias, mi hermana. Señor la bendiga. Le quiero dar la palabra a mi hermana Vivian y luego a mi hermana Joana. Pastor, buenas tardes para todos. El Señor Jesús los bendiga. Buenos días. Amén. También. Bendiciones. Pastor, yo quisiera preguntar porque, por ejemplo, quiero volver a la pregunta de Gracielita, porque yo entiendo el sentido de que una congregación que se levante pues de mujeres no es bíblica, pero también quiero preguntar, y entiendo a la hermana Andrea, que ella dice que entonces si nos reunimos entre mujeres a orar, es decir, por ejemplo, en Támesis, cuando yo estaba viviendo allá, yo me reunía con la tía de mi esposo y con una amiga de ella para compartir la palabra. Obviamente, pues mi esposo muchas veces podía estar, porque la idea era que nos reuniéramos todos, pero muchas veces él llegaba del trabajo tarde y no podía estar. Entonces mi pregunta es, si no hay un hombre, ¿no podríamos nosotras como mujeres hablar de la palabra a otras mujeres? Tendría que siempre haber un hombre allí, un hombre, porque eso es lo que le entiendo a la hermana Andrea y eso es lo que a mí me cuestiona también como mujer que debo profetizar, porque las mujeres también debemos hablar de la palabra del Señor. Ok. Gracias, mi hermana. Gracias por la pregunta. Permítame, le doy la palabra a mi hermana Joana para que no quede con la mano levantada ahí. Pastor, lo que yo quería aportar a la chica que acabo de hablar, aquí algo muy importante de lo que está sucediendo en este momento es necesitamos entender qué verdaderamente se está diciendo, porque siempre cometemos el error de encasillar algo que se dice, generalizarlo en toda la palabra, pero aquí estamos hablando de un caso en específico, y ese caso específico es cuando se arman grupos de mujeres donde se enseña la palabra y son casos que son peligrosos. Correcto. Cuando se levantan, porque por lo general se va a crear como una líder. Correcto. O algo así. Así y es. esa persona va a empezar a enseñar. Correcto. Ok, conforme a la palabra, pero conforme al entendimiento de esa persona. Y las demás mujeres van a aprender esas cosas. Así es. ¿Qué pasa? La palabra del Señor Jesús nos dice que nosotras las mujeres somos muy importantes porque tenemos una labor muy grande, tenemos una responsabilidad muy grande, y esa responsabilidad es ser el complemento del hombre, ser la ayuda idónea, ser esa mujer que en nuestros hogares lleva la palabra del Señor Jesús. Así es. También a nuestros hijos, podemos ayudar a nuestros esposos. Ven, esto está mal, aunque nosotros no debemos pasar por encima de nuestros esposos, ellos tendrán siempre la última palabra. Así Muchas es. veces nosotras podemos ver que esto está mal, se va a equivocar, esto está mal, pero la labor de nosotras es hacerle saber a nuestro esposo que lo que está sucediendo según la palabra de Dios está mal. Entonces en la palabra del Señor Jesús se lo mostramos y ya Él
tomará su decisión. Y el Señor Jesús es el que tiene toda la potestad de guardarnos o enseñarle a nuestro esposo que esta situación está mal. ¿Qué pasa con nosotras las mujeres cuando nos levantamos con un grupo? En alguna ocasión a mí me llegó a decir algunas hermanitas, decirme, Joana, reunámonos y aprendemos de la palabra y esto. Lo quiero hablar porque lo tengo por experiencia. Okay. Y yo les dije a las hermanitas, yo les dije, mira, nosotras podemos hablar de nuestras situaciones, mira que me está pasando esto, mira que mi esposo hizo esto, o no sé, nuestro diario vivir, y es muy diferente que yo, conforme a la palabra del Señor Jesús, le dé a usted un consejo y le diga, pero mira que la palabra dice esto, mira que la palabra, yo no creo que debamos hacer esto. Bueno, otra cosa muy diferente es nosotras armar un grupo aquí y nos vamos a ver todos los miércoles y entonces quién va a orar, o sea, como lo que hacen Correcto. en un estudio bíblico con los pastores. Correcto. No debemos hacerlo porque el Señor nos dice que eso no lo debemos hacer. Y Así si es. eso no se debe hacer, ¿qué va a pasar? Correcto. Muy sutilmente van a entrar falsas doctrinas en ese grupo. ¿Por qué? Porque cuando menos pensamos, es una mujer que está enseñando la palabra a las mujeres. Correcto. Entonces, esto es el punto que se está hablando. Así el es. punto es una mujer levantada enseñando, pero no si yo me reúno con mi mamá, yo me reúno con mi hija, con mi hermano, y acá, mami, mire lo que dice la palabra, y oramos y le pedimos al Señor, enséñenos, Señor, a caminar en esta palabra que tú nos has regalado. Estamos aquí en familia, estamos, ¿qué es lo que debemos hacer? Correcto. Esa es nuestra labor como esposas, como esposos, como hermanos, que caminamos verdaderamente en rectitud, en justicia y en verdad. Así es. Pero el tema aquí es muy centrado y es la enseñanza de una mujer a otras mujeres. Correcto. Es totalmente diferente. Entonces necesitamos pedirle al Señor Jesús que nos dé el discernimiento para poder entender qué es lo bueno y qué es eso bueno que parece bueno pero que realmente no lo es. Así es. Gracias. Así es, mi hermana. Muchísimas gracias. Mi hermano Julián, ¿qué nos quiere aportar? Pastor, no lo escuché. Siga, mi hermano Julián. Pastor, con todo respeto para usted y para toda la congregación, todos los que estamos aquí, me gustaría dar un aporte completamente aparte de lo que están diciendo, Pastor. Okay. Llevamos más de 40 minutos escuchando personas, ideas, ideologías y respuestas. Pues yo considero que deberíamos de manejar un respeto a su prédica que usted nos está enseñando. Está bien, Andrea hizo una pregunta, mi esposa hizo otra pregunta. Usted tiene un conocimiento suficiente para dar una respuesta. Llevamos 40 minutos escuchando anécdotas y personas y cosas de otras cosas. Pueden estar ayudando, pero hay un espacio para las cosas, Pastor, con todo respeto. Yo creo que usted es suficientemente capacitado para dar una respuesta de lo que los miembros le están preguntando, Pastor. Yo creo que deberíamos de respetar más que todos que usted termine toda su prédica. Si hay alguien que tiene una pregunta, usted mismo responda a la pregunta, y ya si al final las personas tienen otras dudas, tenemos un grupo de WhatsApp, nos podemos comunicar vía teléfono, y por WhatsApp, compañera, vea, le damos la palabra, compartan la palabra de lo que está, pero es que anécdotas personales y cosas personales no están edificando, Pastor, con todo respeto, y es para mí. Pues yo lo estoy diciendo porque es que llevo 40 minutos escuchando una cantidad de anécdotas y cosas que no están con su prédica, Pastor. Me disculpa si de pronto les estoy faltando al respeto, pero por favor,
sigamos un orden, dejemos que el pastor responda todo lo que tiene que responder, sus preguntas, que siga su prédica, nos edificamos. Esto es solo 1 hora de 24 horas del sábado. En las otras 23 horas podemos responder respuestas. Si alguien se quiere llamar, si alguien se quiere congregar, si alguien se quiere reunir a escuchar esas cosas, si le tienen preguntas, pregúntenle a 3 pastores que tenemos aquí. Hay otras personas que están ayudando. Alexander tiene muy buen conocimiento, Raúl tiene conocimiento, son hombres de la congregación que tienen conocimiento, que pueden compartir información, pero respetemos una prédica, pastor. Con todo respeto, el Señor Jesús los bendiga. Amén, mi hermanito. Bueno, yo quiero decir algo. Bueno, muchas gracias, mi hermano Julián, muy amable. Bueno, yo creo que, bueno, mi hermana Ginette, ¿qué nos quiere aportar? Gracias, pastor. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos. Amén. Pastor, disculpe, quiero preguntarle algo. Bueno. Pastor, usted está denunciando, nos está alertando sobre el grupo y la congregación que abrió Milena, la esposa del pastor Tafur. Correcto. Ah, ya, pastor. Sí, correcto, correcto, mi hermana, así es. Así es, estoy hablando y denunciando públicamente que ese tipo de grupos, de agrupaciones, no son bíblicas. El mensaje, la prédica, porque esto que tocamos hoy, en donde citamos muchos, no uno, muchos pasajes de la palabra de Dios, es un mensaje bíblico, 100% bíblico. No es un mensaje de algún testimonio o de alguna situación local que no tenga que ver con la comunidad, con la congregación de los hijos de Israel en general, y no solamente acá, sino en cualquier parte del mundo. Es un caso que, así como hay casos bíblicos que fueron denunciados y fueron avalados en la palabra de Dios, y que esa denuncia quedó ampliamente entendida por todos, y hasta el día de hoy leemos la palabra de Dios y vemos a través de ella que han habido cosas que han desviado a las personas, a los hermanos, a la congregación de los hijos de Israel, que ha estado por todo el mundo, y que se tienen que denunciar, porque bíblicamente así debe ser. El mensaje del día de hoy es la denuncia a través de las Escrituras de este tipo de movimientos que se levantan en contra de la palabra de Dios. No solo hay más movimientos, pero este es un ejemplo de lo que se empieza a levantar en contra de la palabra de Dios, y me gusta este tipo de mensajes, hablarlos directamente, ampliamente, abiertamente, para que cualquiera persona lo pueda compartir. Es un mensaje totalmente bíblico. Si usted escucha, y cuando postee el mensaje, va a escuchar los pasajes de la palabra de Dios que fueron tomados para sustentar este mensaje del día de hoy. Así que es un mensaje totalmente bíblico, en donde se usa la palabra de Dios para hacer la denuncia de este grupo, en el día de hoy en específico, que se levanta en contra de la palabra de Dios, y es mi responsabilidad, porque les leía el pasaje que está en Isaías capítulo 56, en donde yo tengo la obligación de, como atalaya de Dios, hacer una denuncia en cualquier cosa que atente contra la congregación de los hijos de Israel. Es mi obligación, es la obligación de cualquier hermano que diga que es hijo del Señor Jesús. Es una obligación, no es una opción. Así que el mensaje del día de hoy, vuelvo y hago énfasis en esto, que es totalmente bíblico, y cuando usted lo escuche va a encontrar los pasajes bíblicos que sustentan cada cosa que dijimos o cada cosa que dije, que está totalmente sustentada en la palabra de Dios. Eso por un lado, es importante entenderlo. Bueno, el mensaje, ya estamos en la parte final del mensaje por esta razón, y es bueno que, y veo, no estoy de acuerdo con mi hermano Julián en lo que acaba de aportar, porque en muchas ocasiones es necesario, no tenemos suficiente tiempo, desafortunadamente, para tener otros momentos donde podamos compartir la palabra de Dios aquí. Así que hoy es día
Hoy es día de reposo para el Señor Jesús. No tenemos afán. Por lo menos yo no lo tengo. En este momento no tengo afán. Y especialmente porque veo la necesidad y porque veo la inquietud de los hermanos con respecto a este tema. Así que si tengo que tomarme más tiempo, pues lo voy a hacer. Espero que cada palabra que se lee aquí, que se comparte aquí, sea de edificación. Yo tengo que mirar en la palabra de Dios qué me edifica a mí, y creo que cualquier palabra que sea leída, cualquier texto de la palabra de Dios tiene que obrar como algo que edifica mi vida en cualquier circunstancia, en cualquier aspecto de ella. Si a mí me leen cualquier pasaje de la palabra de Dios, ese pasaje en sí ya es edificante, ya me edifica. Así que debo empezar a entender que debo tomar el mensaje de la palabra de Dios como Dios hablándome a mí y como algo que me edifica, me tiene que edificar. Ahora, estos espacios, pues en ocasiones son necesarios, pues les digo, no tenemos otros espacios, así que son los espacios. En ocasiones, bueno, no quiero alargarme más con respecto al tema, pero creo que hoy los aportes han sido aportes de la palabra de Dios, del entendimiento de los hermanos en la palabra de Dios, y creo que han sido aportes muy importantes de la palabra de Dios, muy importantes aportes de los hermanos que los hermanos han hecho sobre este tema, que es un tema muy importante y una enseñanza bastante necesaria e importante y muy actual. Así que es para mí, y creo y considero que para los pastores es necesario y muy importante, hago el énfasis en que los hermanos aprovechen estos espacios, y especialmente al final de los mensajes, para traer sus necesidades, sus aportes, sus preguntas. Bueno, ya estamos en la final del mensaje. De hecho, quiero ahora referirme a contestar un par de preguntas que tengo por allí pendientes con respecto a la enseñanza de este día, que creo que la enseñanza pues ya se dio. La enseñanza ya la he dado. Creo que ya hemos podido recibir la enseñanza como tal. Creo que los hermanos, tal vez tengo una hermana que de pronto le causó un poco de inquietud el mensaje o se confundió un poco, pero creo también, y además es bíblico, dice la palabra de Dios en la primera carta de los Corintios, que cuando un hermano entre en la congregación, los demás hermanos, a través de sus aportes, de la palabra que ellos le den, pues también van a ayudar a traer convencimiento a esa persona sobre la enseñanza que se esté dando allí. Eso está en la primera carta de los Corintios, en el capítulo, creo que está en el capítulo 13, 14. Bueno, se me escapa ahorita. Qué pena contigo. Mil gracias a todos por los aportes. De pronto en mi ignorancia, de pronto no me sé expresar. Tranquila, no se preocupe. Sí, puedo decir, de pronto, si te das de cuenta, sí, a la final, pues tú aclaraste mi duda, que era la que estaba, la que queríamos saber porque estábamos confundidos, que todo el tema se basaba en la congregación, o lo que está de pronto en la reunión que se hace con la hermana Milena. Entonces, de pronto, si de pronto era que desde el comienzo se hubiera aclarado eso, yo creo que se hubiera cortado de pronto muchas cosas, porque ya uno entiende y se basa en algo. De pronto era esa la inquietud, porque no sabíamos a qué se estaban refiriendo. Vale, muchísimas gracias. Ok, mi hermana, pero creo que ya las cosas se están aclarando, creo que el mensaje ya ha quedado claro. Y con respecto a lo que mi hermana hacía, el aporte que hacía mi hermana Andrea, ¿cierto, mi hermana? Mi hermana Andrea. ¿Sí? Sí, señor. Mi hermana hacía un aporte que es bastante importante, que está, y con respecto a también lo que dijo mi hermana Graciela y lo que dijo mi hermana Vivian, con respecto a la enseñanza que yo recibo de mi mamá, su enseñanza de su mamá, que aunque es algo personal, a mí me gusta esas partes que son personales, como el suyo, su caso, que no llevarla al plano personal, sino llevarla al plano bíblico. Su merced nos comparte una situación personal, y yo le digo que es perfectamente bíblica, y para eso estamos nosotros los pastores acá, para mostrarles en la palabra de Dios que ese caso, por ejemplo, suyo, es un caso perfectamente bíblico, donde las mamás nos enseñan a nosotros los hijos a amar al Señor, a amar la palabra de Dios, y eso es bíblico. Aquí está, es que está en la palabra de Dios, es que eso es lo correcto, eso es lo que sí se debe hacer, eso es lo correcto. Mire, Tito capítulo 2, 4, 5 dice que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿quiénes? Las mujeres adultas, y se enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, cuidadosas, castas. O sea, dar la enseñanza bíblica del comportamiento que debe tener esa persona.
Y especialmente, y entiendo, y seguramente que esa mamita le va a decir a la hijita, al hijito, cuando va creciendo, hijito, ahora te toca congregarte porque tienes que empezar a caminar en los caminos del Señor. Entonces, eso hace parte de la buena enseñanza que una mamita puede tener con sus hijitos. Bueno, esa es la verdadera enseñanza, no la otra. Bueno. Amén. Amén. Gracias, mi hermano, por el aporte. Espero que con esto, a ver también. Ahora, habrán situaciones. Buenas noches. Mi hermano Álvaro León. Sí, señor. Pastor, yo quisiera invitar a la señora Andrea, y lo digo por experiencia propia mía. Si este estudio ustedes lo van a editar así como está sucediendo, me gustaría invitar a la señora a que se escuche cómo hace la pregunta. Okay. Porque es que ese es el caso mío. Sí, correcto. Yo pregunto, y después vuelvo y escucho y digo, el tono de mi voz fue agresivo. Yo le digo así, yo la sentí así, agresiva, bueno. ¿Sí? O con un poquito de revolución. Entonces sí me gustaría invitarla a ella para que vuelva y escuche el estudio y vea el tono de voz que usó para hacer la pregunta. Por mí lo hago, porque a mí me sucede siempre eso. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias de todas maneras, y discúlpenme a todos, sino que fue en un momento que de pronto daban con el tema, y yo perdida, pero ¿de quién están hablando? ¿De qué? O sea, no entendía. Bueno. Y sí, qué pena con todos, pero pues quería hacer la pregunta. No, pronto no fue la manera, pero muchísimas gracias. Y discúlpeme todos de corazón. Tranquila, mi hermana, pierda cuidado, recibimos la disculpa. Gracias, mi hermano Álvaro, por ese aporte tan necesario e importante. Vea cómo es de importante los aportes de los hermanos. Cómo entre nosotros mismos, entre los hermanos, nos redarguimos, nos enseñamos, nos mostramos nuestras fallas, nuestras falencias, y cómo a través de otros aportes, como dice la palabra de Dios, venimos al entendimiento y decimos, sí, estoy fallando acá, debo corregir esta parte. Gloria al Señor Jesucristo. Eso es la obra del Señor. Es que la obra del Señor no es pertenecer a una agrupación religiosa y hacer un rito religioso y volver. No, esta es la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios dice, debo corregir esta parte, y lo empiezo a corregir. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, mi hermano Álvaro León, porque esa enseñanza le quedó a su merced y nos la está transmitiendo a todos. Y ahora mi hermana Andrea la ha recibido bueno, como la recibe un hijo de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y vamos todos para adelante. Bueno, aquí no pasa nada, vamos todos para adelante. Gloria al Señor Jesucristo, que pone ese tipo de enseñanzas en nuestro corazón que nos edifican. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, quiero escuchar, y vuelvo y les digo, yo sé que algunos tienen afán de pronto de irse, veo que es necesario de pronto escuchar a algunas otras personas que quieren escuchar, o que quieren traer algunas enseñanzas en este momento, porque no tenemos otro espacio, no tenemos otro tiempo. Ese es el día del Señor, así que hoy vamos a tomarnos un espacito un poquito más, y quiero darle la palabra, en este caso, a mi hermano Willington. Nuevamente veo la mano levantada a mi hermana Vivian, y bueno, adelante, por favor. Sí, pastor. Perdón, Willy, un momentico. Pastor, ahorita cuando usted termine la palabra, ¿se me da permiso de terminar con una palabra hermosa que el Señor Jesús nos va a dejar para todos? Amén, mi hermano. Sí, gloria al Señor Jesús. Pastor, digo que perdón. Sí, siga, mi hermano. Bien, yo creo que el tema de la pregunta de la hermana Graciela y Vivian fueron resueltas, porque ya lo escuchamos. Pero entonces, lo del hermano Julián, la intervención que hacen todos es tan importante, porque está dada en la palabra. Nosotros, os digo nosotros porque creo que muchos estuvimos en una religión, toda religión es mala. Por ejemplo, los católicos, venimos a una situación teológica y hay un problema ahí. No hay que caer ahí. Por eso inclusive la palabra del mismo Jesucristo, por medio del pastor Luis Alberto, y nos está hablando inclusive ahí mismo de ser atalaya. El ser atalaya es, en aquellos tiempos de la guerra, era el que ponían a la vista y sencillamente era el que advertía. Nosotros nos está advirtiendo mediante la palabra, y nosotros también, los que lo recibimos la palabra,
tenemos que fijarnos y tenemos que ver con la palabra mismo. Y cuando hay intervenciones se habla sobre la palabra con anécdotas y experiencias. Y qué más que las experiencias que son importantes. Esto es importante. Ahora, la corriente católica que hace, la teología que hace, dice alguien allá todo lo que dice y todos asumimos de este lado como si lo que dijo fue verdad. Y pueda decir una barrazada, si sabemos qué es lo que la corriente religiosa hasta dónde nos ha llevado. Entonces, todo es importante de acuerdo, obviamente, que obre en la palabra. Así es. No es echar de menos estas experiencias que han tenido. Yo escuché a la hermana Joana y no vayamos lejos. Nosotros ya, dentro de la congregación, yo ya llevo 4 años y dentro de la congregación hubo una ruptura, pero es que de ahí vamos viendo que de esa ruptura van saliendo unas cosas que es perverso. Y no se puede dejar pasar ciertas cosas en el cual está a nuestra vista. Ahora, la palabra misma nos llama a denunciarlo. Así es. A alertarlo. Vea, hermanos, esto está sucediendo. No es malo. Es malo. Pues, existen ese tipo de intervenciones. Ese es mi aporte y espero que mi hermano pues, me entienda en el buen sentido de la palabra y radicado bajo la palabra. Así es, mi hermano. Así es. Amén. Así es. Muchas gracias. Así es, mi hermano. ¿Qué nos quería decir por aquí ya mi hermana Vivian? Luego vamos con mi hermana Victoria y creo que terminamos. Pastor, yo quisiera de pronto explicar un poquito lo que quiso decir Julián, y él no está diciendo pues que no intervengan y que no hablen de la palabra del Señor, sino que yo también personalmente escucho muchas veces a los hermanitos aportar y se quedan ahí. No que eso esté mal, porque como usted dice, estamos en el día de reposo, no tenemos afán, pero muchas veces no van a la palabra, hablan desde su propio conocimiento, desde su propio corazón, pero por ejemplo a mí no me quedó resuelta mi pregunta. Entonces fueron, listo, escuché el aporte de una, escuché el aporte de la otra. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el pasaje bíblico o los pasajes bíblicos que me están diciendo? La única que lo mencionó fue Panchita. Ella lo sustentó con la palabra. Entonces de pronto él se refiere a eso. Está muy valioso los aportes son valiosos en cuanto hablemos de la palabra. Y bueno, y en cuanto nos redarguyamos y nos exhortemos unos a los otros. Pastor, usted dice que una madre que enseña a sus hijos que se reúnen en familia, pero entonces ahí mi pregunta no ha sido respuesta. Ok, sí, no ha sido resuelta, dejémoslo así. Cuando yo me reunía con la tía de mi esposo y una señora que nos reuníamos a hablar de la palabra, y le digo, llegaba Julián muchas veces, otras veces no podía llegar. Entonces eso estuvo mal. O sea, no, yo como mujer no puedo predicarle a otras mujeres, porque al principio usted mencionó eso, no sé, las mujeres, eso fue lo que yo entendí, las mujeres están para reunirse, lo que decía en Isaías, con las mujeres, los niños y los hombres. Entonces, ahí mi pregunta, entonces si no hay un hombre, no me puedo reunir con otras mujeres a hablarles de la palabra. Es decir, si yo le predico a otra mujer y nos vamos a reunir, bueno, oremos este día, entonces, o a otras dos, o las que sean. Entonces, si no hay una autoridad masculina, no lo puedo hacer. Esta pregunta no ha sido respondida, pastor, por favor. Y se la pregunto directamente a usted, por favor. Vale. Muchas gracias. Vale, mi hermana, muchas gracias. Vale, voy a tratar de responder su pregunta en la palabra de Dios. Bueno, iniciando con algo. Las cosas no son correctas sencillamente porque yo considero que son correctas. Las cosas no están bien porque yo creo que están bien y porque yo encuentro una solución a cualquier situación. Entonces yo trato de buscar una solución a nivel o a título personal
la solución sabia que yo considero, y por ahí como que empiezo a caminar. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a buscar soluciones y entendimientos en mí? O sea, cuando yo soy el que, como dice Pedro, dice la palabra de Dios no es de interpretación personal. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a darle una interpretación personal a la palabra de Dios? Entonces las cosas se empiezan a desviar. ¿Qué pasa cuando yo digo, pues yo creo que en este caso, pues como no, entonces deberíamos de hacerlo de tal forma? Ahora, en esos momentos yo ya empiezo a desviarme. Cuando yo empiezo a considerar que mi decisión pues no la consulto a la palabra de Dios, sino que yo considero, yo pienso, a mí me parece, yo creo que está bien que hagamos de tal forma. Entonces ahí ya empiezo a desviarme. ¿Qué dice el Señor? Y ahí es la parte que yo debería de verdaderamente buscar, considerar, entender. ¿Qué dice el Señor? A ver, si en mi corazón está enseñar la palabra de Dios, pues yo tengo que obrar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Ahora, cuando Él constituyó maestros, y primera carta de los Corintios, también en el capítulo 12, habla sobre los ministerios que el Señor ha depositado. Pues no hay ministerios de enseñanza de estudios bíblicos puestos en las damas. No existe tal cosa. Ahora, ¿por qué no existen? Bueno, pues yo creo que el por qué pues no debería de existir, porque simplemente las cosas son correctas, están bien, porque el Señor las estableció así, y ya. No debo buscarle un por qué el Señor buscó 12 apóstoles. Entonces, ¿por qué buscó 12 apóstoles? ¿Y por qué no buscó 6 y 6? ¿Por qué el Señor no llamó ¿por qué no llamó a Dina? ¿Por qué no llamó a Dina? No sé, el que no sepa quién es Dina, pues bueno, Dina era la 13ª hermana o hija de Jacob. Entonces Jacob tuvo 12 varones y tuvo una niña, se llamaba Dina. Entonces, pero el Señor no llamó a Dina, el Señor llamó a los 12 varones para que constituyeran las 12 tribus de Israel. ¿Por qué no hubo 13 tribus con Dina? No, porque el Señor no le pareció. Porque el Señor ha establecido de que unos son maestros, otros son profetas, otros son pastores. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor? Pero ahora otra cosa. No todos los varones son maestros, no todos son profetas, no todos enseñan la palabra de Dios, no todos. A unos constituyó, dice la palabra de Dios. Sin embargo, como les digo, no a todos, a unos. ¿Por qué no lo hizo así con las damas? Bueno, esas son preguntas bastante interesantes, ¿ve? Bastante interesantes. Pero bueno, el Señor lo determinó así. Es que la cuestión es que el Señor lo ha determinado así. Y por cuanto el Señor lo ha determinado así, eso debe ser suficiente para mí. Ya, eso ya debe ser suficiente para mí. El Señor considera de que no debo hacer tal cosa, pues no la debo hacer. El Señor dice, no robarás. Pues yo digo, pero Señor, pero es que fulano roba. No, pero no robarás. No mentirás, pero es que no mentirás. Y ya, yo debo considerar. Ahora, dice en el libro de Tito, también para continuar con la respuesta a la hermana, dice Tito capítulo 1, versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Hay cosas que están deficientes hay muchas cosas deficientes y en ese camino estamos. Estamos corrigiendo lo deficiente. No podemos continuar haciendo o continuar caminando en lo deficiente, porque entonces seguiríamos mal y todo va a terminar mal. La palabra de Dios, entre otras cosas, es útil ¿para qué? Para corregir. ¿Corregir qué? Lo que no esté dentro de ella. O sea, si el Señor no estableció que una dama diera estudios bíblicos, pues no lo estableció. O sea, no lo estableció. Alguno dirá, no, pero a mí me parece que eso no está bien, porque A, B, C o D. Bueno, sí, pues a las personas a las personas no les parece, por sus razones personales, que algunas decisiones que el Señor tomó en su sabiduría insondable, pues a él no le parece, o a ella no le parece. Bueno, no, pues sí, habrá cosas que de pronto no le parece, pero seguirán siendo verdades bíblicas, seguirán siendo así. Y así, y eso hace parte de la obediencia que yo debo tener. Eso es lo que el Señor pide de mí, que sea que obediente. El Señor me dice, este es el camino, Luis. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Josué capítulo 1, versículo 7. No te desvíes. Y empezamos a desviarnos. Y empezamos a hacer cosas que no mandó el Señor.
El Señor no mandó a que una dama estableciera un grupo de estudio bíblico. No lo mandó el Señor. Eso no existe. No está tal cosa en la palabra de Dios. No hay. No lo existe. Estableció a algunos varones para que hicieran esa labor. Él la estableció, no la establecimos nosotros. Nosotros no estamos actuando aquí como personas machistas, no, estamos actuando aquí en la palabra de Dios y estamos tratando de corregir lo deficiente. Y dice la palabra de Dios, por esta razón te dejé en Creta, por esta causa, ¿ve? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Establecieses ¿qué? Ancianos, no dice ancianas, dice establecieses ancianos. O sea, aquí en este caso dice el Señor, establece ancianos, ¿para qué? Para que corrigieses lo deficiente. ¿Qué es lo deficiente que el Señor dice? Como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Y bueno, ahí sigue lista, usted la puede leer, cualquier persona la puede leer. Que sea, y voy a leerlo, esta parte lo voy a leer. No sé si está aquí en este pasaje, perdón, discúlpeme. Ok, aquí está, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Quién? El anciano, el varón, dice, para que también pueda exhortar con enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, la enseñanza la puso en el anciano, en el varón. Quiero ir un momentito a primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, mire. Primera carta a Timoteo dice así. Espera un momentito, dice. Ok, aquí está. Dice, si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo, varón, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. A ver, la enseñanza, ¿a quién se la dio el Señor? ¿A quién se la dio? La enseñanza de las Escrituras. Aquí no estamos hablando de machismo ni de feminismo. Aquí estamos hablando de obediencia a los estatutos, mandamientos, decretos, lo que el Señor mandó. Y bueno, a veces yo me pongo como en la posición que se ponía Job. Job se paró un día delante del Señor y le dijo, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? O sea, maldigo el día que yo nací. Señor, respóndame, ¿por qué usted porque no entiendo lo que está pasando? ¿Por qué usted no me responde y por qué no me da una buena respuesta para mi vida, para mi situación? ¿Por qué usted no me responde? Y es muy interesante la respuesta que le da Dios a Job. Y quiero leerla también. Vea, cuando Job se puso en la posición bueno, voy a preguntarle a Dios, ¿por qué no hace como yo creo que debería hacer? O sea, a mí me parece que debería hacerlo de esta manera. A mí me parece que así no es. A mí me parece que yo tengo mejores ideas. Y bueno, mis ideas, mis planteamientos, deben estar sujetos a lo que dice la palabra de Dios, definitivamente. Deben estar sujetos a la palabra de Dios, si no, pues yo me creería en ese momento más sabio y más inteligente que el mismo Dios, ¿no? El capítulo 38 del libro de Job dice, después de que Job de que Job le preguntaba ¿y por qué? Que así a veces como que nosotros actuamos en ese mismo espíritu de Job. Y cuando él empieza a preguntarle, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no se hace de esta manera? ¿Por qué no se hace de la otra? ¿Por qué a mí no me parece correcto? Yo pienso que, ¿por qué? Pues el Señor le respondió de esta manera a Job. Le dijo, bueno, Job. Entonces, respondió el Señor Jesús a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, ¿quién es el que está en contra de lo que yo estoy diciendo? Y todo lo que uno diga en contra de lo que el Señor dijo, dice la palabra de Dios, no tiene sabiduría. Porque recordemos la palabra de Dios. Oscurece el consejo de Dios. O sea, él quiere estar por encima de la palabra de Dios. No le edifica la palabra, no es suficiente para él. ¿Ve? ¿Quién es este que no es suficiente la palabra de Dios? Dice, ¿quién es este? Está hablando con palabras sin sabiduría. Cualquier palabra que esté por fuera de la palabra de Dios no tiene sabiduría. Cualquier palabra, cualquier entendimiento, cualquier razonamiento que esté por fuera de la palabra de Dios no tiene sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el temor del Señor es actuar en sus mandamientos. Ese es el temor del Señor, obrar en sus mandamientos. Entonces, mire, dice, ¿quién es este que oscurece el consejo de Dios con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos
Yo te preguntaré y tú me contestarás. Esta fue la respuesta que le dio el Señor a un varón que se quiso parar enfrente de Dios a decir, no creo, no me parece, yo no debería ser así. Yo creo que tengo mejor sabiduría, tengo mejores ideas. Y el Señor le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Yo creo que con esa respuesta, o sea, con esa pregunta que el Señor, yo ya debería situarme. Ya. O sea, la respuesta del Señor no fue, a ver, ok, Job, te voy a explicar muy bien las cosas que yo hago, porque como que yo tengo la obligación de explicarle, como que Dios tiene la obligación de explicarme por qué Él hace lo que hace. Entonces Job se puso en esa posición y dijo, ok, yo te voy a responder, Job, te voy a responder. Y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y ahí sigue la lista porque pues ahí seguiría la cosa más larga. Pero la cuestión que aquí está haciendo el Señor es ubicando a Job, ubicándolo. Y le dice, usted no es nada, usted es polvo del polvo, yo soy Dios. Yo fundé el mundo, yo hice todas las cosas y las cosas se hacen como yo las establecí. Ese es Dios. Dios no le da razón a nadie, Dios no le da cuenta a nadie de lo que Él hace, Dios hace como quiere. Él es soberano y lo que Él determina, eso va a hacer. Entonces, yo creo que esa respuesta debería de ser amplia y suficiente para mí en muchas cosas, no solamente en esa, en muchas cosas que a mí en la cuestión personal como que no me parece, no me parece, no creo que debería ser. Bueno, pues Dios seguirá siendo Dios. Entonces, espero que esta respuesta le sea satisfactoria a la hermana con respecto a las cosas. Y hay cosas deficientes que hay que corregir. Son deficientes, hay que corregirlas. Y hay que corregirlas. Ya, de eso se trata. Mi hermana Victoria nos quería leer un pasaje para terminar el mensaje del día de hoy. Y a ver si algún hermano que quiera orar para terminar este mensaje. Pastor, ¿pero usted me puede hacer un favor? Sí, mi hermana. ¿Será que usted es tan amable? El Señor ha escogido hoy a usted para traernos su palabra. ¿Usted nos puede hacer el favor y nos puede leer Ezequiel 13, del 17 al 21, por favor? Y yo termino con esta otra palabra hermosa del Señor. Le agradecería muchísimo. Ezequiel capítulo 13, del 17 al 21. Ezequiel capítulo 13, versículo 17 al 21. Dice así la palabra de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor, el Mesías, el Salvador del mundo, Señor Jesús. Dice, y tú, hijo de hombre, yo, o sea, esto lo tomo para mí, o sea, tú, hijo de hombre, tú que escuchas, cada uno que escuchamos, dice, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Di así ha dicho el Señor, así ha dicho el Señor Jesús. Hay de aquellas, ¿hasta qué versículo, mi hermana? Hasta el 21 me dijo, ¿no? Ok, dice, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas? Pero quiero volver a leer esa parte. Versículo 18 dice, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho el Señor Jesús. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy el Señor Jesús. Amén, mi hermana. Amén, pastor. Hermosísimo. Amén. Bueno, y vamos a leer esta palabra acá con mi esposo. Pastor, es 2 Corintios 11 del 1 al 10.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Del 1 al 5. Ojalá me toleráis un poco de locura así. Toleredme porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Amén. 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 Adelante, mi hermano Wellington. Buenos días, buenas noches por allá, buenas tardes en los diferentes países. Padre amado, gracias, Señor, por este día, Señor, por escuchar tu palabra, Señor, por medio del pastor Luis Alberto, por todos mis hermanos quienes acudieron, Señor, e inclusive por los que no, Señor, porque así es tu absoluta voluntad, Señor. Padre, venimos ante ti, Señor, reconociendo que venimos con la tristeza de nuestro corazón, Señor. Que la tristeza del corazón es estar arrepentidos por nuestros actos, nuestros comportamientos, por nuestros pecados, porque somos pecadores. Entendemos que nuestro corazón es engañoso y en ocasiones caemos, Señor. Caemos muchas veces inclusive en el sentido común, como lo dice los proverbios, y que en ocasiones contrariamos tus palabras, tus mandatos, tus estatutos, tus decretos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todo eso, nos arrepentimos de eso, Señor, porque la palabra tuya es la palabra con autoridad. Tú eres único. Yo no contrarío la palabra del hermano, no contrarío la hermana del pastor, no contrarío la palabra de mi hermano. Contrario es tu palabra, Señor. Yo ir contra ti, Señor, es algo tan fuerte, Señor, que yo soy hierba para ti, Señor. Yo no soy nada, Señor. Te pido perdón por eso, Señor. Me dirijo de igual forma, Señor, en que entendemos que las mujeres no deben de dirigir congregaciones, Señor. Ellos tienen un papel tan importante. La mujer es una mujer idónea para su esposo, en el cual es de una ayuda bastante fuerte y genuina, Señor. Entendemos de tu palabra, Señor. De igual forma, no debemos caer en el religiosismo. El religiosismo nos lleva a un abismo. Y muchas veces, cuando aquellas mujeres que se levantan aparentemente en esas congregaciones, es muy sutil al principio, que fingen de ser bueno y su condición aparentemente es bueno, sutilmente es dulce, pero como dice tu palabra, por último, su final es muerte, Señor. Señor, gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros, por corregirnos enormemente, porque tu palabra edifica, Señor, tu palabra es eficaz y es contundente. No es a como me agrade, Señor, es como puedo agradarte a ti, Señor. Y así mismo debo ser obediente a tu palabra, Señor. El papel del hombre también es bastante importante, tenemos mucha responsabilidad, tenemos que tener contundencia porque de por medio es tu palabra y no la palabra del pastor, no es la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias a todos mis hermanos. Amén. Amén, mi hermano Wellington. Amén. A todos, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, te bendiga, te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro maravilloso sobre ti. El Señor Jesús tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro maravilloso y ponga en ti mucha paz. El Señor Jesucristo nos bendiga. Bendiciones para todos.